Exploraciones Normativas recoge la versión escrita de un par de cursos breves que tuve la oportunidad de dictar durante el año académico de 1992 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Asunción, Paraguay, bajo las denominaciones de lógica y ontología de las normas y sobre la existencia de las normas. Discutí en estos encuentros, con mayor o menor cuidado, el contenido de este estudio. En el capítulo 1 me ocupo principalmente de conceptos de norma. Advierto sobre la multiplicidad de sentidos de la palabra norma y señalo 7 usos distintos del término. Como uno de tales significados corresponde a prescripción. Ofrezco algunas aclaraciones básicas sobre el uso directivo del lenguaje. El capítulo 2 contiene algunas explicaciones sobre los efectos de los actos normativos. Presto especial atención a las consecuencias lógicas derivadas de la adición y a la sustracción de normas a sistemas normativos. Me ocupo también de los conceptos de existencia y validez, así como de su relación con los actos de promulgación y derogación. El capítulo 3 está dedicado a la noción de autoridad normativa. Parto de la opinión generalizada de que la autoridad normativa consiste en una habilidad o capacidad de ciertos individuos y que, precisamente, la naturaleza de esa aptitud constituye el punto central de la cuestión. En tal sentido, aporto allí algunos elementos que contribuyen a dar cuenta, en términos puramente normativos, del título de tales individuos para ejercer el poder. En el capítulo 4, dedicado a los sistemas normativos, considero el problema de la pertenencia de normas a dichos conjuntos. La tesis central es que, sin determinados criterios conceptuales, esta cuestión no puede ser resuelta y que, consiguientemente, necesitamos de un sistema jurídico, una regla de identificación que contenga tales criterios. Resultará obvio que estas exploraciones son normativas en el sentido de que se ocupan de normas y que, como aproximación a su teoría, estamos más cerca del punto de partida que del de llegada. No obstante, el corto recorrido, estoy en deuda con Ricardo Wiborg, Eugenio Bulgin y Carlos Nino, quienes tuvieron la gentileza de rectificar su rumbo en más de un caso de extravío. Pablo Navarro me ha sugerido nuevos itinerarios, proporcionando una carga de estímulo suficiente para el resto del camino. Normas prescriptivas. 7 conceptos de norma. El término norma carece de un significado preciso y es utilizado en diversos contextos con diferentes sentidos. Así, expresiones como regla, pauta, guía, precepto, modelo, patrón, prescripción, directiva, disposición y directriz aparecen como sinónimos parciales del vocablo norma. Ante esta situación, una manera efectiva de eludir eventuales complicaciones en el análisis consiste en poner en evidencia esta multiplicidad de sentidos de la palabra o, si se prefiere, en advertir sobre la existencia de una importante variedad de tipos o especies de normas. Von Wright, 1963, 21 al 35. 1. Las normas definitorias o reglas son aquellas que definen o determinan una actividad o un concepto. Las reglas de un juego, por ejemplo, determinan los movimientos consentidos dentro de él. Desde ese punto de vista, son las reglas las que establecen cuáles son los movimientos correctos e incorrectos en el juego. También, las reglas de la gramática constituyen normas definitorias, y es así que, mediante el control de tales reglas, afirmamos que una persona habla correcta o incorrectamente un idioma. 2.
Las normas técnicas o guías, por su parte, indican un medio para alcanzar un fin determinado. Las normas técnicas no están destinadas a gobernar la voluntad de los sujetos a los cuales van dirigidas, sino que ellas indican se haya condicionado a esa voluntad. Por lo tanto, ellas presuponen fines de la acción humana y conexiones necesarias entre los fines y los actos que sirven como medios para alcanzarlos. Por lo general, estas normas se hallan formuladas condicionalmente y en su antecedente aparece mencionada la voluntad del destinatario. El ejemplo paradigmático de este tipo de normas es el de las instrucciones para operar artefactos. 3. Las normas regulativas o prescripciones son aquellas emanadas de la voluntad de una autoridad y destinadas a algún agente con el propósito de hacer que se conduzca de determinada manera. Para dar a conocer las prescripciones a los sujetos a los cuales ellas van dirigidas, la autoridad promulga las normas y, para darle efectividad a su voluntad de que los agentes hagan o se abstengan de hacer algo, les agrega una sanción o amenaza de castigo. Dentro de este grupo pueden considerarse como ejemplos los mandatos, permisos y prohibiciones establecidos en las leyes estatales. 4. Las normas ideales o modelos. No se hallan referidas directamente a acciones, sino que establecen ejemplares arquetípicos dignos de seguir o imitar, y mencionan las virtudes características dentro de una clase dada. Este tipo de normas tiene una relación más bien con un modo de ser que con un modo de hacer. De allí la estrecha relación de las normas ideales como la bondad y las virtudes, ya que estas reglas exigen que estén presentes ciertas propiedades en los miembros de un grupo. Constituyen muestras de normas ideales aquellas que establecen cómo debe ser un buen padre de familia, un buen profesional o un buen marido. 5. Las normas consuetudinarias o patrones marcan regularidades o conductas, disposiciones o tendencias a hacer cosas similares en situaciones parecidas. Las normas consuetudinarias regulan relación con los hábitos, y hasta podría decirse que son hábitos sociales, que son patrones de conducta para los miembros de una comunidad. Ejemplos de normas consuetudinarias son las que establecen el modo de saludar, vestir, comer o participar de ceremonias. 6. Las normas morales o preceptos, por su lado, resultan de difícil caracterización por la falta de criterios identificadores. Es sabido que existen tres grandes concepciones filosóficas acerca del tipo de normas, en la cual las normas morales deben ser asimiladas. Según la interpretación teológica, estas normas emanan de una autoridad sobrenatural, Dios, y deben ser consideradas como prescripciones de acuerdo con la interpretación teleológica. Tales normas deben ser consideradas como reglas técnicas que indican los medios para obtener un fin, la felicidad de los individuos en la interpretación eudemonista o el bienestar de la sociedad en la utilitarista. Y finalmente, según la interpretación deontológica, las normas morales constituyen una categoría sui generis, una clase especial y autónoma de las normas. 7. Las normas constitutivas o disposiciones crean, modifican o extinguen ciertos estados de cosas, o bien adscriben cualidades a determinadas entidades. Por su forma y función, tales normas pertenecerían al género de las expresiones ejecutivas, cuyo origen puede hallarse en el uso operativo, performativo del lenguaje. Austin, 1962. En el ámbito de la teoría del derecho, por lo común, se ofrecen como ejemplos típicos de normas constitutivas
las denominadas normas derogatorias y las llamadas normas de competencia. La función de enunciados tales como derogase la norma N o el órgano O es competente para X consiste en introducir cierta modificación en la situación jurídica de la norma N y el órgano O. La formulación de tales enunciados se produce el paso de un estado de cosas a otro. Esto es, provoca un cambio en la situación de las entidades a las cuales en ellos se hace referencia. 2.2. Directivas y prescripciones. Un sujeto puede manifestar su voluntad de que otro haga o se abstenga de hacer algo en situaciones muy diversas de la vida social, pero como las circunstancias en que intentamos dirigir la conducta de los demás son muy variadas y complejas, utilizamos formas más o menos directivas para lograrlo. Si bien es cierto que los términos dirigir y directiva significan, en ciertos contextos, lo mismo que prescribir y prescripción, no se sigue de allí que todos los usos directivos se produzcan al uso prescriptivo. Cabe considerar también a las peticiones, las advertencias y las súplicas como formas de influir en la conducta de otros y, por consiguiente, como pertenecientes a la categoría general de las directivas. Un muestrario elemental de estos usos es el siguiente. 1. Apaga el cigarrillo. 2. ¿Te importa apagar el cigarrillo? 3. Apaga el cigarrillo. ¿Quieres? 4. Apaga el cigarrillo, si eres tan amable. 5. Apaga el cigarrillo, por favor. 6. Apaga el cigarrillo o tendrás que irte de mi casa. El pedido, por lo general, va dirigido a una persona que se halla en condiciones de prestar algún servicio a quien lo emite, y no sugiere que puede ocurrir en caso de que el destinatario no acceda a él. La súplica, en cambio, es utilizada cuando la persona que la profiere está a merced de otra, en algún sentido, o ésta puede liberarla o sacarla de una situación riesgosa determinada. La advertencia, por su lado, es usada para dar a conocer al destinatario la existencia de algún peligro más o menos inminente, que puede ser evitado comportándose tal como se indica en ella. Es importante tener presente que los contextos en que caben estos usos no solo son variados, sino que no se distinguen entre sí con precisión y que, por lo tanto, no siempre es claro qué modo directivo presenciamos. Como decía Austin, podemos estar de acuerdo sobre cuáles son las palabras que efectivamente se pronunciaron, o incluso cuáles fueron los sentidos de los que se las usó y las realidades a las que hicieron referencia, y sin embargo, podemos todavía discrepar acerca de si en las circunstancias dadas esas palabras constituyeron una orden o una amenaza o una advertencia. Austin, 1962-160. Conviene destacar que ninguno de estos usos puede ser concebido correctamente más que en una segunda persona. Resultaría sumamente raro formular prescripciones, peticiones, advertencias o súplicas en primera o tercera persona, ya que todos estos usos exigen un hablante, diciéndole a un oyente que ejecute un acto determinado. Por ello es que resulta extraña la idea de dirigirse mandatos, peticiones o ruegos a uno mismo, pues estos son actos que requieren dos personas diferentes en una relación determinada. Incluso el imperativo en primera persona del plural ofrece idénticamente resistencia. Quien dice, por ejemplo, apaguemos los cigarrillos,
En realidad, no dirige a la vez una prescripción a sí mismo y a un grupo de personas, sino que se dirige a otras personas indicándoles qué hacer. A tiempo en que expresa su propósito de obrar en unión con ellas. Es decir, 7 resulta equivalente a apaguen los cigarrillos, yo también lo haré. No obstante, en ciertas ocasiones, el imperativo en primera persona del plural puede también expresar una decisión colectiva, aunque lo más frecuente es que pueda descomponerse tal como en el número 8. También hay mucho de irregular en los imperativos en tercera persona, puesto que las formulaciones así concebidas expresan, en rigor, o bien una expresión de deseos sin consecuencias inmediatas, o bien una prescripción intermediada. En esta última hipótesis, lo que ocurre es que la prescripción es recibida por un oyente y transmitida a la gente, que se halla ausente por parte de la relación, pues tiene lugar entre el agente y el receptor, actuando el último como intermediario entre el que dictó la prescripción y el agente al cual iba dirigida. De este modo, la nueva relación entre el intermediario y el agente deberá ser expresada mediante una prescripción en segunda persona. Si bien aquel no hablará en nombre propio, sino en nombre del sujeto original cuyo mandato transmite. Advirtamos además que sería un grave error creer que las expresiones formuladas en modo imperativo son las únicas idóneas para expresar prescripciones, puesto que también oraciones en el modo indicativo pueden servir para formular directivas de ese tipo. En tal caso, cuando las prescripciones se expresan en el modo indicativo, es frecuente recurrir al uso del tiempo futuro. Es así que la oración apagarás el cigarrillo no expresa una predicción sobre la conducta futura del oyente, sino un mandato equivalente al uno. También cabe, por cierto, la utilización del tiempo presente del indicativo para formular prescripciones, de modo tal que la oración 10, apagarás el cigarrillo, expresa una directiva y no una aserción. Este uso es muy frecuente en cuerpos legales. Así, cuando se expresa por caso que las autoridades que ejercen el gobierno residen en la ciudad que se declare capital de la República. No se formula una descripción sobre el lugar de residencia de las autoridades del gobierno, sino que se prescribe a ellas el deber de residir en un lugar determinado. También cabe poner de manifiesto que las prescripciones pueden ser formuladas mediante oraciones deónticas, esto es, oraciones en las que figuran términos como debe, puede, obligatorio, prohibido o permitido. Consiguientemente, la formulación 1 puede ser adecuadamente sustituida por 11. Debes apagar el cigarrillo. Expresiones como debes apagar el cigarrillo presentan, sin embargo, una ambigüedad sistemática peligrosa, ya que pueden ser usadas para formular una prescripción y también para enunciar que existe una determinada prescripción o acuerdo con una norma o un conjunto de normas dados. En el primer caso, las oraciones deónticas como 11 expresan una norma prescriptiva y en el segundo, una proposición descriptiva acerca de una norma. 2.3. Comunicación, transmisión y existencia de normas. Un modo interesante de encarar el problema de la existencia de las normas es el concebido en torno a la manera cómo se establece el proceso de comunicación entre autoridad y sujetos destinatarios. Se considera que el fenómeno normativo es esencialmente un fenómeno lingüístico mediante el cual un agente normativo emite un mensaje dirigido a uno o varios sujetos,
con el propósito de conseguir que ejecuten ciertas acciones y se abstengan de realizar otras. La idea resulta bastante cierta, como en todo proceso de comunicación, en la emisión de normas se encuentra básicamente la presencia de los siguientes elementos: un emisor o su responsable de disponer en un código lingüístico el contenido o mensaje objeto de la comunicación, y un receptor o sujeto destinatario del mismo. A estos cuatro elementos básicos se añade un quinto, el canal, que ha sido como medio portador del mensaje. Esquemáticamente podrían presentarse los principales elementos citados del siguiente modo. Conforme al diagrama, el emisor es quien transmite el mensaje valiéndose de un medio o canal que habrá de llevarlo al receptor, su punto de destino. Este esquema básico, sin embargo, puede complicarse con la introducción de nuevos elementos que completan el proceso. Si aceptamos que prescribir consiste fundamentalmente en formular directivas mediante signos lingüísticos, habrá que considerar tanto la capacidad codificadora del emisor como la capacidad decodificadora del receptor y las barreras que existen entre ambos, así como las perturbaciones que pueden incidir sobre el canal. Según este esquema, la comunicación no se puede sino hasta que el receptor ha llegado a captar el mensaje. De otro modo, más que de comunicación, es forzoso hablar de transmisión de mensajes. Esta distinción resulta de suma importancia a nuestros propósitos, ya que, en torno a ella, gira la discusión acerca de las condiciones de existencia de las normas. En tal sentido, dos posiciones teóricas básicas han sido asumidas. De acuerdo con la primera, la existencia de las normas exige la comunicación de mensajes normativos, es decir, emisión y recepción. Y conforme a la segunda, para la existencia de las normas basta su transmisión, esto es, la emisión del mensaje normativo, independientemente de su recepción por el destinatario. En Von Reith, 1963, por ejemplo, fue sostenida la primera posición, mientras que en Bulgin, 1979, por caso, fue desarrollada la segunda. Expondré más cuidadosamente estas concepciones. 1. Comunicación de mensajes normativos. Von Reith, 1963. Ha explicado que las normas prescriptivas se generan mediante un modo específico de acción humana al que ha denominado acción normativa. La actividad característica de este modo de acción es una actividad verbal que consiste en el uso de cierto tipo de expresiones con el propósito de hacer saber a los sujetos destinatarios, por medio del lenguaje u otros símbolos, lo que la autoridad emisora pretende que hagan o se abstengan de hacer. Así, dar una prescripción es un acto lingüístico cuya ejecución tiene como resultado la existencia de una norma y, como consecuencia, la eventual influencia sobre la conducta de los destinatarios de la prescripción. En tal contexto, es importante tener presente la distinción entre norma y formulación de norma, dado que, según Von Reith, la formulación de la norma es el signo o símbolo, las palabras, usadas al enunciar la fórmula de la norma. Página 109. De acuerdo con este punto de vista, las formulaciones de las normas pretenden al lenguaje. Lenguaje tiene en este caso que ser entendido en un sentido amplio. Una luz de tráfico, por ejemplo, normalmente sirve como formulación de una norma. Un gesto o una mirada, incluso
cuando no van acompañados de palabras, algunas veces expresan un mandato. Página 109. Por esta razón señala, pueden decirse que las normas dependen del lenguaje, puesto que la existencia de prescripciones necesariamente presupone el uso del lenguaje en las formulaciones de las normas. Página 110. Sin embargo, en la teoría de von Greve, la emisión de la norma por parte de la autoridad normativa es condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de las normas, puesto que se requiere, además, su recepción por los sujetos destinatarios. Este enlace entre emisor y receptor, al que von Greve denomina vinculación normativa, determina el tiempo de existencia de las normas. Una norma existe a partir de un momento en que se establece la vinculación normativa y sobrevive mientras ella subsiste. En tal sentido, advierte von Greve, las prescripciones no solo cobran existencia, sino que también dejan de existir. Las prescripciones cesan de ser cuando se disuelve la vinculación bajo norma que el dar las prescripciones estableció. La vida de una prescripción es así la duración de la vinculación entre una autoridad, norma, y uno o varios sujetos, norma. Página 132. Esto supone, obviamente, que las normas tienen una existencia temporalmente limitada. 2. Emisión de mensajes normativos. En Alshon-Bulgin, 1979, se observó que, tratándose de normas generales, como son la mayor parte de las normas jurídicas, resulta claro que ellas existen con absoluta independencia de su recepción por parte de los sujetos normativos y que hacer depender su existencia de la recepción efectiva por parte de ellos llevaría al absurdo de que la misma norma debería ser considerada como existente en relación a algunos sujetos y como inexistente en relación a otros. Además, la ficción de que el derecho es conocido por todos impide alegar la ignorancia de las normas emitidas por la autoridad, lo que fuerza a sostener que la existencia de las normas es previa e independiente de su recepción por parte de los destinatarios. Por otro lado, puede ocurrir incluso que al tiempo de la emisión de la norma no exista de hecho sujeto destinatario. Es decir, que la clase de los sujetos normativos sea una clase vacía. De este modo, la concepción de von Greve sobre la existencia de las normas tiene, cuando menos, un campo de aplicación sumamente restringido en el ámbito del derecho. Por esas razones y otras, se sostuvo en Alshon-Bulgin y que la emisión de la norma es la única condición suficiente y necesaria para su existencia. De acuerdo con este nuevo criterio, todo acto de prescribir da lugar a la existencia de una norma, y sin el acto lingüístico de prescribir no hay norma alguna. De este modo, la existencia de las normas depende, pues, única y exclusivamente del acto de prescribir. Las normas existen a partir del momento en que son emitidas, con independencia de su recepción y de cualquier otra circunstancia. Ahora bien, si la existencia de las normas depende exclusivamente de la ejecución del acto de prescribir, entonces dicha existencia coincide con la duración de tal acto, comienza y termina junto con él. O bien la norma comienza a existir con la ejecución del acto, pero no necesita nada más para seguir existiendo. En la primera hipótesis, la norma existiría tiempo muy limitado.
el tiempo que dura el acto de prescripción, y en la segunda, tiempo ilimitado, puesto que una vez que ha cobrado existencia, ya no puede dejar de existir, dado que el acto realizado no puede ser eliminado, como ningún acto lingüístico una vez ejecutado. Desde este punto de vista, la temporalidad de una norma está dada en función a su pertenencia a un sistema, no en función de su existencia. En tal sentido, la pertenencia de una norma, n, no tiene por qué ser continua, puesto que la misma norma n puede pertenecer al sistema S1 en un momento dado, no pertenecer al sistema S2 en un momento posterior y volver a pertenecer al sistema S3 en un tiempo siguiente. 3. Codificación de mensajes normativos. Una tercera alternativa ha sido sugerida para dar cuenta de las condiciones de existencia de las normas. De acuerdo con esta postura, ni la emisión ni la recepción del mensaje normativo son condiciones necesarias para postular la existencia de una norma. Lo único que se requiere para ello es la producción del mensaje. Desde este punto de vista, una norma exige, desde el momento en que el emisor genera el mensaje, lo codifica, eligiendo los símbolos para expresarlo y disponiéndolos de manera sistemática. Si consideramos que los mensajes son contenidos conceptuales expresados en determinada forma mediante el empleo de cierto código, podemos sostener entonces que el mensaje existe desde su codificación por el emisor, con independencia incluso de su emisión. He señalado con anterioridad que la acción normativa es una actividad verbal que consiste en formular ciertas expresiones lingüísticas con el propósito de hacer saber a los sujetos destinatarios lo que la autoridad emisora pretende que hagan o se abstengan de hacer. Si consideramos ahora que la autoridad puede ejecutar actos normativos sin la intención de que los destinatarios conozcan sus contenidos, podemos llegar a la conclusión de que esta tercera concepción resulta aceptable. Sin embargo, si el objetivo perseguido al dictar normas es regular conductas, tiene por sentido ejecutar actos normativos cuyos contenidos resulten desconocidos para los sujetos afectados por ellos. Además, la validez de tales normas sería discutible debido a la conocida prohibición de emitir normas secretas. Al tener la publicidad de los actos normativos reconocimiento generalizado en los sistemas jurídicos avanzados, no resulta admisible que la autoridad formule normas y no las dé a conocer a sus destinatarios. No obstante, las objeciones planteadas importa insistir en que la falta de publicidad de los actos normativos afecta a la validez de las normas, entendida esta como pertenencia a un sistema y no a su existencia. Claro está que sigue siendo preferible sostener, al menos en el ámbito jurídico, que una norma existe desde su emisión por la autoridad normativa y no desde su mera formulación lingüística. Una variante de esta tercera opción ha sido sugerida por Bulgin, 1979, 1981 y 1984. De acuerdo con este nuevo punto de vista, las normas son independientes del lenguaje, aunque solo pueden ser expresadas mediante él. Esto supone la existencia de las normas no depende de expresión lingüística alguna y que hay normas que no han sido formuladas aún en lenguaje alguno y que incluso, tal vez, aún nunca sean formuladas. Una norma es, en esta concepción, obviamente una entidad abstracta, una entidad
puramente conceptual. En este sentido abstracto, una norma es el contenido significativo de un posible acto de prescribir. Así como una proposición puede definirse como la descripción de un estado de cosas posible, una norma puede ser concebida como una prescripción posible de un estado de cosas. Pero sí ocurre, como en el derecho, que las normas que interesan, en principio, son las normas positivas. Presenta entonces poco interés determinar las condiciones de existencia de estas normas no emitidas por autoridad alguna. Además, podría objetarse que si el elemento normativo está ligado al uso prescriptivo del lenguaje, no habrían entonces normas o en este sentido ideal, ya que, haciendo abstracción del aspecto pragmático, no habrán normas a nivel puramente semántico. Actos normativos. 3.1. Promulgación y derogación. La noción de acto normativo requiere de inicio algunas precisiones por cuanto que las expresiones promulgación y derogación son ambiguas. En ciertos contextos se usa el término promulgación para dar cuenta del fenómeno de dictar una norma, crear una norma, normar o prescribir, cuando que en otros es sinónimo de incluir o agregar una norma a un conjunto o sistema normativo. Cosa similar ocurre con la expresión derogación. En ciertos casos, derogar equivale a privar de existencia a una norma y en otros, a sustraer una norma de un conjunto o sistema normativo. Las dos primeras acepciones, en cada caso, se relacionan con la noción de existencia de normas y las dos últimas con la de validez. En otra ocasión he discutido con cuidado esta distinción, sobre la cual volveré en el apartado próximo. Por de pronto, me interesa destacar que los actos de promulgar y derogar son esencialmente actos lingüísticos, operativos e institucionales. Estos son actos que se realizan con palabras, al menos en los sistemas jurídicos avanzados. Y, hasta donde consigo entender, solo pueden ejecutarse con palabras. Como acciones lingüísticas destinadas a adicionar o sustraer normas de sistemas, bien pueden ser consideradas acciones operativas, ya que su función es producir el paso de un estado de cosas a otro. La acción de promulgar produce el paso de un estado de cosas en que una norma N no pertenece a un sistema S, a otro en que N pertenece a S. La acción de derogar, por el contrario, produce el paso de un estado de cosas en que una norma N pertenece a un sistema S, a otro en que N no pertenece a S. Dichos actos son, además, esencialmente institucionales, ya que pertenecen al grupo de los que no puede dejar de estar gobernados por reglas. La existencia misma de estos actos depende de las reglas que los constituyen y presupone la presencia de ciertas instituciones sociales. El análisis de estos actos exige la consideración de tres actos diferentes y conexos. 1. El acto locucionario, que es el acto de decir algo. 2. El acto ilocucionario, que es el acto llevado a cabo al decir algo. Y el acto perlocucionario, que es el acto llevado a cabo porque se dijo algo. De este modo, los actos de promulgación y derogación por parte de una autoridad A pueden ser reconstruidos tal como sigue. 1. A dijo, promulgo la norma N. 2. A promulgó la norma N. 3.
A. Adicionó la norma N al sistema S. 1. A. Dijo: derogo la norma N. 2. A. Derogó la norma N. 3. A. Sustrajo la norma N del sistema S. En síntesis, promulgar y derogar son actos que se realizan con palabra en el marco de ciertas instituciones sociales con el propósito de adicionar o sustraer normas de sistemas. 3.2. 5 conceptos de existencia. La noción de existencia resulta especialmente conflictiva en la teoría de las normas. Esto es así, entre otras cosas, por la multivocidad del vocalismo existencia. Por ello, a fin de evitar las ambigüedades del término y que éste presenta, distinguiremos 5 conceptos diferentes de existencia. 1. Existencia como acatamiento. Cuando afirmamos que una norma existe en un grupo social, pretendemos señalar que la norma está en vigor en ese grupo. Esta noción de existencia es explicada de manera diversa por los distintos autores. Kelsen utiliza el término eficacia y afirma cómo una norma es eficaz si es obedecida por los sujetos jurídicos o aplicada por las autoridades. Ross habla de vigencia y sostiene que una norma está vigente cuando es verdadera la predicción de que será usada en sentencias judiciales futuras como fundamento de la decisión. Hart analiza esta noción en términos de aceptación de la norma por el grupo social como pauta de comportamiento. Este concepto fáctico de existencia es descriptivo, ya que afirmar que una norma existe en una determinada sociedad es informar acerca de un hecho y admite diferentes grados de intensidad, puesto que una norma puede existir, estar vigente, en mayor o menor grado, cosa que depende del nivel de aceptación. Además, este concepto es relativo a un grupo social determinado y a un momento temporal específico. 2. Existencia como pertenencia. En ocasiones, se afirma que una norma existe cuando pertenece a un determinado sistema de normas. Por lo común, se sostiene que una norma pertenece a un sistema dado si ha sido creada por una autoridad competente y no ha sido derogada por la misma u otra autoridad del sistema. En Bongrid, 1963, como muchos otros estudios, se utiliza el término validez para referirse a este concepto. También esta es una noción descriptiva y relativa, ya que la misma norma puede pertenecer a un sistema dado y no pertenecer a otro, así como puede pertenecer a un sistema determinado en cierto momento y no pertenecer a él en otro. 3. Existencia como obligatoriedad. Desde este punto de vista, se afirma que una norma existe si y solo si es obligatoria. En Nino se ha enfatizado que este concepto de existencia es normativo en el siguiente sentido. Decir que existe una norma no supone afirmar un hecho, sino prescribir la obligación de obedecer la norma en cuestión. Por consiguiente, los juicios de existencia son ellos mismos normativos, prescriptivos y no asertivos, descriptivos. Tanto Nino como Raz han sostenido incluso que la obligatoriedad implica no solo que el destinatario de la norma debe comportarse como la norma prescribe, sino también que la norma está justificada. Este concepto de existencia difiere de los otros no solo porque es normativo, sino porque tiene el rasgo de ser absoluto y no relativo como aquellos. 4.
Existencia como prescripción. En determinados contextos que se consideran existentes ciertas normas que no son aceptadas ni son eficaces, que no pertenecen al sistema normativo en cuestión y que no son consideradas obligatorias. Tales normas existen si han sido formuladas por alguien o bien si son consecuencias lógicas de las normas formuladas. Claro está que este concepto, al igual que el de pertenencia, no es aplicable a las normas consuetudinarias. Esta noción de existencia ha pasado un tanto desapercibida para los teóricos, aunque resulta, sin embargo, de extrema importancia, puesto que, en cierto sentido, es la noción básica y primaria de existencia de las normas. 5. Existencia como abstracción. De acuerdo con esta noción, la existencia, las normas son independientes del lenguaje. Aunque solo puedan ser expresadas por medios lingüísticos, su existencia no depende de la expresión lingüística. Existen normas que, aunque han sido formuladas en lenguaje alguno, y otras que tal vez nunca serán formuladas. De este modo, la existencia de las normas depende, pues, única y exclusivamente de la posibilidad de que sean formuladas lingüísticamente. Esta condición hace que las normas sean concebidas como el contenido conceptual de posibles actos de prescribir y, por tanto, como entidades abstractas puramente ideales. Por cierto, los 5 conceptos de existencia no son incompatibles entre sí, dado que una norma puede existir en los 5 sentidos o solo en alguno de ellos. Pero algunas de estas nociones no son independientes, ya que están implicadas por otras. Kelsen es uno de los importantes defensores de la noción de existencia como pertenencia. Con el término validez, dice, designamos la existencia específica de la norma. También von Greve considera este enfoque como una posible interpretación de lo que denomina principio de validez. Puede ser entendido diciendo que validez es un requisito lógico para el éxito de un acto normativo, que una norma no puede llegar a existir en un sistema como resultado de una acción normativa, a menos que sea dada por una autoridad adecuada, es decir, normativamente competente. Esta identificación de exigencia con la validez, sin embargo, conduce, como bien se ha encargado de mostrar el propio von Greve, a un regreso infinito, puesto que, según esta concepción, una norma requiere para su validez, existencia, la validez de otra norma, la que a su vez requiere la validez de una tercera, y así sucesivamente. Por tal motivo, señala correctamente von Greve, la validez de una norma no puede ser relativa a la validez de otra norma, sino solo a la existencia de otra norma. Esto muestra que la noción de validez presupone ya la existencia, en el sentido de una existencia como prescripción, y que no puede ser idéntica a ella. Si la validez fuera una condición necesaria para la existencia de las normas, entonces ni las normas soberanas ni las normas inválidas podrían existir. De este modo, la existencia es independiente de la validez, al menos para aquellos que aceptan la existencia de normas soberanas e inválidas. Por cierto, el hecho de que los juristas utilicen como equivalentes los términos existencia y validez no prueba que los conceptos sean idénticos. Lo que sucede
En realidad, es que dichos términos resultan altamente ambiguos, pero si por norma válida se entiende una norma dictada por autoridad competente, es claro que la validez no se identifica con la existencia. Aunque es verdad que los juristas se interesan generalmente por aquellas normas que existen y son válidas. También es cierto que en algunos contextos se interesan por normas que, aunque existentes, son inválidas, y por normas que, aunque existentes, que no son válidas ni inválidas. El primero es el caso de las leyes inconstitucionales y las sentencias ilegales, y el segundo, el de las normas de la primera constitución de un orden jurídico. En resumen, si aceptamos la existencia de normas inválidas y de normas soberanas, cosa que parece atinada, debemos entonces concluir que la validez no es condición necesaria para la existencia de normas. Por un lado, tal postulación resulta razonable si consideramos, entre otras cosas, la tendencia a discutir la validez de las normas inconstitucionales. Las normas inconstitucionales son inválidas, pero ninguna duda cabe de que existen. De otro modo, cualquier discusión acerca de ellas sería una discusión sobre una entidad inexistente y por lo tanto una discusión absurda. Es precisamente porque tales normas existen que los hombres de derecho se ocupan de ellas y discuten los procedimientos idóneos para impugnarlas. Poco sentido tendría buscar su impugnación si no existieran. Por otro lado, si se admite que el número de normas positivas existentes y válidas no puede ser infinito, debe aceptarse que el sistema no puede estar integrado únicamente por normas válidas. Todo sistema debe contener un número finito de normas soberanas que constituyen el primer eslabón de la cadena. Tales normas soberanas satisfarán el criterio de existencia como prescripción, pero no satisfarán el criterio de validez de estas normas. Derivará la validez de las demás, pero ellas mismas no serán válidas ni inválidas dentro del sistema. 3.3. Tres conceptos de validez. El término validez, tal como se usa en el lenguaje jurídico, en general en el filosófico, en particular, es ambiguo y por tanto es posible distinguir varios significados de la afirmación de que una norma jurídica es válida. Cada uno de ellos basado en un concepto distinto de validez. 1. Validez como pertenencia. Se puede decir que una norma es válida en el sentido de que pertenece a un sistema jurídico. Este concepto de validez es descriptivo, porque la oración N es válida es una proposición descriptiva y no una norma. Además, es un concepto relativo por cuanto hace referencia a una relación entre una norma y un sistema normativo. Misma norma puede pertenecer a un sistema S1 y no pertenecer a sistema diferente S2. Establecer los criterios de pertenencia es tarea que realizaremos en el capítulo final. 2. Validez como obligatoriedad. A menudo se dice también que una norma es válida en el sentido de que es obligatoria o tiene fuerza vinculante. Esto, a su vez, puede tener dos usos diferentes. Puede expresar una prescripción de obedecer y aplicar la norma en cuestión, o una proposición que informa acerca de la norma, a saber, que es obligatoria de acuerdo a alguna otra norma. En el primer caso, tenemos un concepto normativo de validez. Este concepto no es relativo, sino absoluto. En este sentido,
de que una norma es válida es prescribir que ella debe ser obedecida y aplicada. Por lo tanto, de acuerdo con este sentido, la oración N es válida y no expresada una proposición, sino una prescripción, una norma. 3. Validez como aplicabilidad. Desde otro punto de vista, se sostiene que si existe una norma que prescribe el deber de aplicar otra norma a caso determinado, entonces cabe decir que la segunda es válida, en ese sentido, de que debe ser aplicada conforme a la primera. Este concepto de validez también es relativo, pero se trata de una relación triádica entre dos normas y un caso específico. La norma N1 prescribe que la norma N2 debe ser aplicada al caso 2. Y se trata también de un concepto descriptivo, pues decir que una norma es válida, en este sentido, no es dictar una prescripción, sino afirmar la existencia de una prescripción de acuerdo con la cual la norma en cuestión debe ser aplicada a un cierto caso. En este contexto, la oración N es válida expresa una proposición descriptiva, si bien esta proposición hace referencia a una norma. 3.4. Contracción, expansión y revisión de sistemas. Es bien sabido que los sistemas jurídicos son dinámicos, lo que significa que están sujetos a permanentes cambios en el transcurso del tiempo. En la época actual, la legislación es, sin dudas, la más importante fuente del derecho, al menos en países con la tradición romanista. Ella consiste, básicamente, en la ejecución de actos de promulgación y derogación de normas jurídicas. Es así que resulta ampliamente aceptado que la legislación es el principal factor de cambios jurídicos y que la tarea propia de las autoridades legislativas es modificar los sistemas jurídicos. La modificación de un conjunto normativo se produce cuando se realizan cambios consistentes en su contracción, su expansión o su revisión. Existe expansión de un conjunto de normas cuando se agrega, por lo menos, una norma a este conjunto. Existe contracción de un conjunto de normas cuando se elimina, por lo menos, una norma de ese conjunto. Existe revisión de un conjunto de normas cuando se expande una contracción, es decir, cuando se elimina por lo menos una norma de ese conjunto y se agrega a él otra norma, incompatible con la eliminada. Claro está que si un sistema normativo es definido como un conjunto de normas, cualquier cambio en este conjunto nos lleva a otro sistema distinto del anterior. Todo esto puede ser ejemplificado como sigue a continuación. Para empezar, supongamos que un sistema S1 se haya conformado por las normas N1, N2 y N3, y que en un tiempo T1 se produce la derogación de N3. Esto provoca la contracción de un conjunto inicial y el paso a un sistema S2, distinto al anterior. Supongamos ahora que el sistema S2 sufre una modificación a consecuencia de la promulgación de la norma N4 en un tiempo 2. Esto genera la expansión de S2 y el paso a un nuevo sistema. El sistema S3, supongamos finalmente que el sistema S3 sufre una modificación consistente en la derogación de la norma N2 y la promulgación en reemplazo de la norma N5, incompatible con la anterior. Esto opera en revisión del sistema S3 y la aparición de un nuevo sistema, el sistema
S4. El esquema siguiente permitirá representar gráficamente lo antes dicho. De este modo, cada sistema tiene una duración diferente, más o menos larga, y una ubicación temporal distinta. S1 comprende el tiempo de T0 a T1 y el tiempo T1, T2. S3, el tiempo T2, T3 y S4, el tiempo T3 a T4. Cada tiempo relevante, T1, T2 y T3, marca el momento en que se produce alguna modificación en los conjuntos considerados, ya sea por la promulgación, la derogación o la promulgación y la derogación al mismo tiempo. De normas. Por cierto, T1 marca el momento en que se produce la contracción de S1, así como T2 marca el momento en que se produce la expansión de S2 y T3 marca el momento en que se produce la revisión de S3. 3.5. Adición y sustracción de normas. Séase un conjunto de disposiciones expresamente formuladas por la autoridad, integrado de la siguiente manera. En este contexto, utilizo la expresión disposiciones en un sentido más amplio que el mencionado en el apartado 2.1. D1. Asunción es la capital de la República y sede del gobierno. Y D2. El presidente de la República residirá en la capital. Ahora bien, de D1 se infieren lógicamente las siguientes disposiciones. D3. Asunción es la capital de la República. Y D4. Asunción es la sede del gobierno. Además, de la conjunción de D2 y D3 se infiere la siguiente disposición. D5. El presidente de la República residirá en Asunción. Es obvio que D3, D4 y D5 tienen un estatus diferente al de D1 y D2. Disposiciones D3, D4 y D5 son disposiciones lógicamente derivadas de D1 y D2 o de la conjunción de ambas. Gráficamente representado, esto es así. Para ejemplificar qué ocurre al ejecutar un acto de promulgación, supongamos que se agrega la siguiente disposición. D6. Los límites de la capital serán fijados por ley. Al integrarse D6, se integra también la disposición D7. Los límites de Asunción serán fijados por ley. Por cierto, D7 se integra como consecuencia de D3 y D6, siendo claro que D7 no puede ser derivada del conjunto C ni de la nueva disposición D6 por separado, pero sí de la unión de ambos conjuntos. La gráfica sería ahora la siguiente. Individualizaré con el signo O las disposiciones promulgadas y el signo subrayado individualizará a la disposición expresamente promulgada. En síntesis, lo que se suma al conjunto C como consecuencia de la promulgación de una disposición D no es solamente D, sino también todas sus consecuencias lógicas y, además, todas aquellas disposiciones que, sin ser consecuencias de C y tampoco consecuencias de D, son sin embargo consecuencias del conjunto formado por C y D. Dicho en otros términos, si a un conjunto C agregamos una disposición D, el sistema resultante será Cn entre paréntesis C más Cn entre paréntesis D, sino Cn por C más D.
En la mayor parte de los casos, el último conjunto resultará considerablemente mayor que el primero, de una forma análoga a lo que ocurre con la adición de disposiciones en un sistema resultante de un acto derogatorio. No es equivalente a Cn, C y Cnd, donde C es el conjunto inicial y D la disposición derogada, sino Cn, C menos D. Y en el conjunto Cn, C menos D es así, sensiblemente menos que el conjunto CNC menos CND, porque puede haber disposiciones que en sus consecuencias de D y que sin embargo queden eliminadas, porque es necesaria para su derivación y una vez eliminada D, dejen de pertenecer al sistema como disposiciones derivadas. La situación del sistema en caso de derogación es bastante más compleja que en un caso de promulgación, y deben considerarse aisladamente menos dos posibilidades, a saber, la derogación de disposiciones formadas y la derogación de disposiciones derivadas. El caso de derogación de disposiciones formuladas es el caso típico de derogación. Con un acto de derogación de disposiciones de este tipo, se sustrae únicamente la disposición expresamente derogada, sino también todas las disposiciones que se derivan de ella, y todas las disposiciones por distinguir, pues dos tipos de disposiciones derogadas como consecuencia de un acto de derogación: disposiciones explícitamente derogadas y disposiciones implícitamente derogadas. Llamaremos conjunto derogado al conjunto de disposiciones explícita e implícitamente derogado. A fin de ejemplificar qué ocurre al ejecutarse un acto de derogación, supongamos que el sistema S está integrado por todas las disposiciones D1, D3, D4 y D5. La derogación de D1 implicaría derogar al mismo tiempo también D4 y D5, es decir, las disposiciones que se derivan de ella, D3 y D6, aquellas para cuya derivación a ella es necesaria, D5. El acto es derogar D1 e implica lógicamente la derogación simultánea de otras disposiciones. Gráficamente esto es así. Utilizaré el signo de asterisco para individualizar disposiciones derogadas. El signo subrayado individualizará a las disposiciones expresamente derogadas. Diferente del caso anterior es aquel en que se deroga no una disposición formulada, sino una disposición derivada. Analizaremos dos situaciones distintas, una de ellas, la segunda, bastante extraña. Partamos del mismo sistema S antes propuesto, y supongamos que se deroga de S la disposición derivada de 3. En tal caso, ¿qué disposiciones se ven afectadas por el acto de derogación? Si consideramos que la disposición D1 implica a la disposición derogada, no queda otra alternativa que considerarla también derogada, puesto que, de lo contrario, D3 no quedaría derogada al ser derivable de D1. La derogación de D1 trae aparejada, por su lado, la derogación de D4. También la disposición D5 queda derogada al mismo tiempo, pues al quedar eliminada D3, ella ya no puede ser derivada. Por tanto, la derogación de una disposición derivada, como en este caso, tiene efectos derogatorios ascendentes, esto es, hacia las disposiciones implicantes y descendentes, es decir, hacia las disposiciones implicadas. En el diagrama siguiente se recoge la situación.
Situación desconcertante es la que se plantea en la siguiente nueva hipótesis. Supongamos que la disposición a derogar sea ahora la disposición de 5. En tal caso, para derogar de 5, es necesario derogar de 2 o de 3 o ambas. Como no resulta posible determinar qué disposición de tal derivación debe desaparecer al derogar de 5, el resultado de su derogación genera una indeterminación lógica en el sistema, lo que supone que la derogación a un sistema, una disposición provoca la aparición de dos sistemas alternativos. Como no hay criterios lógicos para resolver la cuestión, el problema es insolucionable desde este punto de vista. En este ejemplo, las gráficas representativas. Estos dos sistemas serían los siguientes. Y, alternativamente, este último caso analizado pone en evidencia que las operaciones de promulgación y derogación de disposiciones no son simétricas. Ya nada similar a la indeterminación lógica puede producirse al introducir una disposición al sistema. Por cierto, una técnica muy utilizada para resolver conflictos es la de las normas, es la ordenación jerárquica, lo que supone que una norma considerada como superior o más importante, en base a algún criterio previamente, sobre otra considerada inferior o menos importante. Debemos tener presente que los sistemas jurídicos no son meros conjuntos de normas, sino estructuras jerárquicas que existen ciertas relaciones jerárquicas entre las normas pertenecientes a un sistema jurídico. Tales jerarquías pueden ser establecidas por el legislador, es decir, por las normas jurídicas mismas, o determinadas por ciertos criterios generales basados en la fecha de promulgación de la norma, lex posterior. La competencia de la autoridad que dictó la norma, lex superior, o el grado de generalidad de los contenidos normativos, lex specialis. O pueden ser, incluso, impuestas por los jueces usando criterios personales de preferencia.